¿De dónde sale ese furor, ese amor por el mundo de la energía, por el mundo de la sustentabilidad, del ESG? Bienvenidos a una conversación más de Neuron Energy Talks, en donde cada semana les traemos las opiniones más importantes de los líderes que están trazando el sector energético. Hoy tenemos el gusto de platicar con Ana Laura Ludlow, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad para ENGIE México. Ana Laura, muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. ¿Cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos. La verdad estamos muy contentos de recibirlos y de poder tener esta charla el día de hoy con ustedes. Así es que, bienvenidos. Muchísimas gracias, Ana Laura. Oye, y antes de platicar de temas muy relevantes y de tendencias que hay en la industria, me gustaría platicar de ti. ¿De dónde sale ese furor, ese amor por el mundo de la energía, por el mundo de la sustentabilidad, del ESG? Pues decía yo un poco con una pregunta que me habían hecho similar para una entrevista, que es parte del destino, creo yo. Recién cuando yo me gradué de la universidad empecé a buscar pues mi primer trabajo, y dentro de la bolsa de la universidad había uno que me llamó mucho la atención porque traía 2 documentos y había que leerlos antes de presentarte a la entrevista, y era justamente la posición que estaban buscando en ENGIE en aquel momento para empezar en las redes de distribución de gas natural. Y bueno, para mi buena suerte me llamaron, tuve la entrevista, entré a trabajar en la empresa, entré a trabajar en el nivel pues más básico, que es el canvaseo puerta por puerta para vender el gas natural. Ya ahí me di cuenta de la diferencia que podía hacer en el día a día de las personas y cómo el gas natural estaba realmente cambiando la dinámica de las comunidades donde estábamos, y fue algo que me hizo enamorarme completamente del sector y de poder hacer un cambio positivo en el día a día. Yo creo que ya traigo así un pequeño chip ahí incluido en esa parte de vivir con pasión las cosas, pero realmente el sector energético y en particular ENGIE me ha dado la posibilidad de tener ese contacto con las comunidades, con los temas de sustentabilidad, con los temas de energía, y sentir que puedo hacer una diferencia en lo que hago, ¿no? Para mi país, para las personas que tengo cerca. Y ya después, cuando te vuelves mamá, pues estos temas toman otro tono todavía mucho más relevante, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo para dejar un mejor mundo para tus hijos? Y es así como durante estos 24 años la he vivido y le he pasado muy bien aprendiendo de este sector energético y tratando de poner mi granito de arena en estos temas tan diversos como la sustentabilidad, la energía, pero a la vez conectados y buscando siempre pues un cambio positivo. Y justo entendiendo el panorama en el que hoy nos encontramos y que mucho se está hablando de la transición energética, ahí platícanos qué papel es el que ENGIE está jugando para poder diversificar la matriz energética, acelerar esta transición. Pues mira, ENGIE es una empresa global y nosotros tenemos el objetivo de ser el líder en la transición energética. Y de verdad estamos convencidos que se puede lograr. Y es algo que mencionó varias veces nuestra CEO durante su participación en la COP28, en la que también tuve la oportunidad de estar acompañando a la delegación mexicana. Realmente creemos que se puede alcanzar esta transición energética y sabemos cuál es la combinación que debemos empujar para lograrlo. Y entonces queremos empezar con nuestra propia empresa, y de ahí que tenemos este objetivo de convertirnos en carbono neto cero para el 2045. Nuestra visión es que debe de haber una alianza entre la molécula y el electrón. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir migrando a toda esta parte de renovables, de la cual estamos convencidos de las grandes ventajas y beneficios que tiene, pero también entendemos que la realidad en cada país es diferente y que el gas natural en algunos países muy particularmente va a jugar un rol muy importante. Y en otros donde a lo mejor la matriz energética ya es mucho más madura, entonces estamos empezando a ver cómo complementamos esa matriz energética con soluciones como el hidrógeno verde, las baterías, que van a jugar un rol muy importante para tratar de dar esta confiabilidad que los sistemas eléctricos necesitan, y estamos construyendo esa matriz energética. Entonces, hoy día a nivel mundial tenemos 38 gigawatts de capacidad instalada renovable, lo cual es una presencia muy significativa, pero no nos conformamos con eso. Entonces, tenemos el objetivo de cada año estar incrementando al menos 4 gigawatts de generación renovable y complementarlo con toda esta parte de baterías y nuevas tecnologías, como también el biometano, que ya en algunos países de Europa, pues es algo que después de toda la situación geopolítica que se dio con la invasión de Rusia a Ucrania, ha tomado una relevancia muy significativa. Entonces estamos empujando una matriz muy diversificada, pero que justamente lleva este trabajo conjunto de la molécula y el electrón para alcanzar esa transición energética que buscamos. Oye, y quiero regresarme un poquito a lo que mencionas al principio sobre la COP28. ¿Qué es lo que más destacas de tu lado y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos pues, para poder lograr estos objetivos tan importantes?
Yo creo que hubo 3 temas muy relevantes que surgieron de la COP. Yo sé que había al principio mucha duda de si realmente iba a ser un trabajo que iba a dar resultados y que iba a dar un cambio. Creo que fue un buen resultado el que tuvimos aún cuando había mucho escepticismo al principio de los trabajos. Creo que lo principal es haber mantenido el objetivo de tener como tope el 1.5 grados centígrados. Si hubiéramos cambiado ese objetivo, es como flexibilizar la decisión entre si queremos vivir o morir, ¿no? O cómo vamos a tomar las acciones necesarias. Entonces, creo que mantener ese sentido de urgencia fue uno de los principales logros que se obtuvieron en la COP. Y después, pues, destacar el trabajo de la delegación mexicana. La realidad es que es un trabajo muy arduo que pocas veces se ve y que ya cuando tienes la posibilidad de estar en contacto directo, te das cuenta y reconoces ese trabajo que se hace desde la parte de los negociadores, desde la parte diplomática, para poder alcanzar acuerdos, aun cuando tienes 150 visiones diferentes sobre la mesa, pero con el objetivo claro de que tenemos que resolver la situación de cómo nos vamos a enfrentar al cambio climático. Entonces creo que la participación de México y la adhesión a estas iniciativas como la de triplicar la energía renovable, duplicar los esfuerzos en eficiencia energética, yo creo que ha sido de lo más destacado en temas, relacionados con mi sector en la parte de energía, pero también hubo otros temas que no se habían tocado antes y que son de tremenda relevancia. Todo lo que se relacionó con la agricultura, con la salud, el tema de transición energética justa, la parte de equidad de género. Realmente estos 2 últimos fueron temas transversales que, si bien no era un foco particular el que le daban, se lograba incorporar en cada uno de los documentos que se estaban plasmando. Entonces creo que al final, en ese balance global que se entregó como documento de esta Confederación de las Partes, hay cosas muy rescatables y que nos obligan a pensar ya desde hoy cómo vamos a hacer para poder implementar esos cambios que estamos buscando a nivel global, pero particularmente en lo que nos toca a nosotros, que es México. Justamente en el entendimiento de México, ¿qué nos va a tocar hacer siendo México un país líder en manufactura, con empresas que tienen mucha actividad a nivel industrial? ¿Cuáles van a ser esos retos? ¿Cuáles son las soluciones que existen allá afuera precisamente pues para que México pueda estar haciendo su contribución? Yo creo que estamos viviendo un momento histórico inigualable. Todo este fenómeno del nearshoring nos está poniendo en una posición, pues yo diría que única en la historia del país, y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos. Tenemos la demanda más grande como vecino de nosotros, la oportunidad de poder proveer talento humano. Tenemos gente muy capaz que puede, pues, ahora sí que desempeñarse en diversos sectores y principalmente en todos los relacionados con los temas manufactureros. Tenemos muchos recursos, tenemos un recurso solar, eólico, geotérmico impresionante, entonces creo que podemos desarrollar una matriz que, además de que permita que tengamos un crecimiento sustentable, que sea también económicamente viable para aquellos que deciden instalarse en México. Y no solamente para los nuevos que llegan, yo creo que también es muy importante siempre hablar de cómo vas a lograr mantener la competitividad de las empresas que hoy día ya se encuentran en México y que han apostado, como en el caso de Engie, a estar en una relación de largo plazo. Entonces creo que hoy tenemos una obligación y una oportunidad muy grande de poder sacar provecho de la posición que tenemos, de cubrir esas demandas de infraestructura y de energía que van a necesitar las empresas para seguir creciendo, y aprovechar para dar ese salto ya a lo que queremos, que es liderar esa transición energética y a tomar la posición que nos corresponde en el mundo, ya más allá de ser un país en vías de desarrollo, dar ese saltito que nos falta, que yo estoy convencida que podemos ya lograrlo. Oye, ¿podrías explicarnos un poco para todos nuestros amigos industriales de qué se trata el biogás, qué es, cuál es el potencial y por qué es tan importante poder apostar por estas soluciones? Sí, por supuesto, encantada de que me hagas la pregunta, porque además es un tema que personalmente me gusta. Y es justamente estas soluciones que se han explicado en otros momentos, de utilizar los residuos, ¿no? Lo que hoy día para ti es un desecho y que le puedes dar un valor y entonces generar algo que pues genera todo un círculo virtuoso. Y hablando de temas, por ejemplo, de economía circular, es un ejemplo extraordinario de lo que puede lograr. El biogás
es la obtención, digamos, del gas que se genera por el mismo proceso de degradación de los residuos. Los residuos pueden ser agrícolas, ganaderos, industriales, residuos sólidos, los residuos de las casas. Y lo que sucede es que una vez que ese residuo deja de estar en contacto con el aire, entonces al no haber oxígeno, las bacterias empiezan a trabajar y empiezan a hacer este proceso de fermentación propia de esos residuos orgánicos. Lo que se genera es el famoso biogás, que es básicamente una composición de metano y de dióxido de carbono. Obviamente, y no entro en muchos detalles, dependerá mucho qué tipo de residuo para saber cuáles van a ser los componentes y en qué proporción, pero en realidad de manera general ese es el biogás. Ese biogás que tú obtienes y que normalmente lo hacemos a través de biodigestores, o sea, un espacio cerrado en el que tú puedes estar capturando ese gas, se le puede tratar. Y a la hora de que tú tratas ese biogás, obtienes el biometano. Y el biometano es exactamente el mismo gas que nosotros tenemos hoy día utilizándolo en nuestras casas, en los comercios, en la industria, y que puede llegar, como lo hace hoy día el otro gas natural, a través de las redes subterráneas. Entonces, lo que estamos nosotros buscando con este tipo de proyectos es dos cosas. Uno, enverdecer, ¿no?, la matriz energética que tenemos, porque este tipo de soluciones lo que te permite es mitigar las emisiones que de otra manera se irían a la atmósfera porque no están siendo tratadas o recuperadas de manera adecuada. Entonces ahí tienes un beneficio ambiental importante y también a la hora de que tú lo inyectas en tus redes porque estás desplazando un combustible que de otra manera sería fósil finalmente. Y el segundo beneficio, que es generar una dinámica económica en esos lugares donde a lo mejor hoy no ha habido muchas oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos en todo el sector agrícola, en todo el sector ganadero, les estás brindando una nueva oportunidad de darle valor a lo que hoy son residuos y además de tener un fertilizante orgánico que pocas veces llego hasta esa parte del proceso, pero además del biogás, de este mismo proceso se obtiene un digestato, que es un fertilizante orgánico que está lleno de muchos nutrientes para el suelo y que puede generar que todo el trabajo en el sector agrícola se pueda dar de una mejor manera y con costos más competitivos y de manera mucho más natural. Entonces generas todo un gran círculo virtuoso, ¿no?, de lo que puedes estar haciendo alrededor de lo que hoy son residuos y ayudando a que otras empresas en el sector industrial puedan descarbonizar su matriz. Entonces hoy día ya está la solución que todos conocemos de adquirir energía renovable a través de contratos de largo plazo o corto plazo como los PPAs, pero eso te reemplaza finalmente tu consumo eléctrico. O sea, tú vas a saber que estás recibiendo energía eléctrica de una fuente limpia. Pero el consumo térmico a veces es mucho más difícil. Obviamente la primera etapa pues es reemplazar combustibles fósiles más contaminantes con el gas natural, pero si tú quieres dar todavía ese otro paso para poder hacer más verde tu consumo térmico, está esta solución de biometano que te puede reducir hasta el 95% de lo que estarías tú consumiendo con el gas natural fósil. Entonces eso permite que también se puedan cumplir objetivos de sostenibilidad de algunas empresas que son muy agresivos, aquellos que tienen objetivos de convertirse en carbono neto cero 2030, 2040, y que hoy, mientras otras alternativas como el hidrógeno verde puedan ser económicamente viables, te brindan una solución real y concreta para poder empezar a hacer esa descarbonización de tu matriz. No es que tú vayas a generar todo ese proceso de tratamiento de residuos en tu empresa, lo recibes igual que hoy día con el gas natural, pero vas a tener un certificado de origen que te indica que se está produciendo en esa zona donde se está utilizando un tratamiento de residuos adecuado y recibiéndolo en la planta para tu consumo energético. Ya no me gustaría pasar un poquito que platicáramos del tema del gas. ¿Cómo le hacemos para poder permear el acceso del gas? Vemos diferentes zonas de nuestro país que tienen más complicado este acceso que en otros lados. En antiguas conversaciones nos has platicado que ha sido muy poca o todavía se puede hacer muchos esfuerzos, a lo mejor pensando en el sureste del país. ¿Cuáles son los retos que ustedes identifican en ese sentido? Pues creo que como en otros temas energéticos hay una atención o un área de oportunidad en todo lo que es la parte de transmisión y distribución. Y lo hablo así porque también es un tema en la parte eléctrica. En particular en el gas natural, pues hay ciertas zonas que históricamente son las que han estado recibiendo el gas y que hemos visto los beneficios positivos que eso conlleva. Me refiero en particular a la zona norte y a la zona centro, donde realmente ese desarrollo industrial
tan significativo se debe en gran parte a que tú puedas contar con un energético competitivo, seguro, amigable con el medio ambiente como es el gas natural. Pero estas grandes tuberías de transporte pues no son sencillas inversiones, es un monto significativo. Normalmente tienes que tener siempre un cliente ancla o un cliente que te permita detonar ese proyecto, que históricamente pues ha sido la Comisión Federal de Electricidad con sus plantas de generación eléctrica. Y después de esa etapa, digamos que son esos grandes gasoductos que son la médula espinal, viene después la etapa de distribución, que yo creo que es de la que menos hablamos, pero que finalmente es la que le da el beneficio al usuario final de llegar hasta su puerta y de que tú puedas gozar del servicio de gas natural. Y ahí es donde creo que todavía nos falta mucho trabajo por hacer, empezando desde las empresas del sector energético, explicando realmente cuál es el rol de esas distribuidoras, hablando con los distintos gobiernos municipales y estatales de la importancia que tiene el gas natural en pues la calidad de vida primero, pero también en detonar una economía que permita que lleguen muchas más empresas a instalarse y eso genera empleos y todos los beneficios que conlleva. Y nos falta apostarle a hacer esa transición en el sector de gas natural. Ha sido complicado porque no es un tema que recién arrancamos el día de ayer, o sea, prácticamente desde el 98 se otorgaron los primeros permisos de distribución de gas natural en el país, pero su desarrollo ha sido muy lento. Creo que todas las empresas llegamos con muchas ganas de poder invertir y de hacer crecer esa infraestructura, pero después a lo mejor la falta de conocimiento de pues, las comunidades sobre los beneficios del gas, la dificultad que conlleva el poder tramitar los permisos. Se han hecho algunos análisis de algunas asociaciones relacionadas con gas natural, donde para poder llegar a instalar una red a veces tienes que pasar por 60 o 70 permisos o trámites diferentes. Parecería fácil, pero es un trabajo enorme que hay detrás y eso va haciendo que sea muy lento el desarrollo de la infraestructura de gas natural. Entonces creo que tenemos que seguir hablando del tema, impulsándolo, convenciendo de los beneficios que lleva y pues abriendo esos espacios para que en nuevas regiones puedan tener acceso al gas natural. Creo que hoy con los polos de desarrollo que se están proponiendo por parte del gobierno federal se va a dar esa transición o ese impulso que se necesita en las zonas donde históricamente no han tenido acceso al gas natural, que principalmente pues es mucho de la parte del Pacífico y del sureste. Y creo que esos polos pues van a permitir que ya después se pueda empezar a ampliar ese beneficio. Entonces a lo mejor arrancar en ese polo industrial donde se van a traer las empresas, pero no olvidar que al final lo que nos interesa a todos es que todas las mexicanas y mexicanos tengamos acceso a ese gas de calidad y con todos los beneficios que ya hemos hablado en nuestras casas. Entonces yo esperaría que ese segundo paso pues sea poder llegar a las ciudades que están cercanas a esos polos de desarrollo y que el beneficio vaya permeando y haciéndose cada vez mayor. Oye, Ana, ¿y qué pasa en el tema del transporte? Vemos cómo el transporte pues es clave para el desarrollo económico, el 100% de las mercancías, alimentos, medicinas pasan en algún momento algún traslado por el transporte y hoy tenemos un parque vehicular viejo, cerca de 19 años es el promedio que tienen hoy las unidades, esto aumenta su nivel de contaminación, sabemos que el transporte es una industria que hay que ponerle mucha atención en el tema de descarbonización. Estas soluciones y tecnologías con base a gas, ¿qué más se puede hacer para promover estas soluciones para una movilidad sustentable? Pues yo creo que el paso obvio sería llegar a la electromovilidad, pero para eso hay yo creo que dos cosas que se tienen que dar. Primero, que tengamos esa pues fortaleza, ¿no?, en los sistemas de transmisión eléctrico que te permitan instalar los centros de carga para los vehículos y poder tener acceso a esa demanda que no vas a poder controlar, ¿no?, porque vamos a tener intermitencia no solo en la generación sino también en la demanda, lo cual tiene sus retos importantes. Y también pues el tener acceso a más energía renovable, porque tener una electromovilidad con una matriz que no esté al mismo nivel, ¿no?, en términos de energía renovable, pues no es el objetivo último a lo mejor de lo que se buscaría. Y un paso intermedio es justamente el gas natural vehicular. Tiene muchos beneficios, obviamente el medioambiental al reducir las emisiones de manera significativa, pero también la parte económica. Hoy día
Más o menos, y podemos consultar a lo mejor a la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, que seguro tendrá los datos más exactos, pero de acuerdo a los últimos cálculos y a algunas estaciones por las que paso, es más o menos una diferencia del 50% con la gasolina. Entonces tiene un beneficio económico bien interesante, que además permite generar ecosistemas que ayudan mucho a los municipios, a los estados también. Cuando tú tienes un diferencial de precio así, lo que puedes hacer es tener un descuento en las tarifas de transporte público, que es importante para todos aquellos que necesitan tener acceso a él, o cambiar, ¿no?, las unidades por otras más nuevas que puedan ser mucho más eficientes y que puedan estar listas ya para empezar a dar esos saltos hacia adelante, hacia un concepto de electromovilidad. Entonces, el gas natural vehicular lo que te permite es ser como ese vínculo intermedio en las zonas donde ya hoy existe el gas natural. Instalar una estación de gas natural vehicular hace mucho sentido porque te permite generar esos beneficios también para el uso vehicular. En otros países, como en el caso de Argentina, el 95% de la flota vehicular utiliza gas natural. Entonces ahí el raro es el que tiene que llegar a cargar gasolina, y a lo mejor es por un tema muy específico de que no llega o no tiene acceso al gas natural. Otros países también como Colombia, como Perú, que ya tienen las multiestaciones donde tú puedes elegir si vas a surtirte con gas natural, con gasolina, con otras alternativas, y ahí también ya se está viendo cómo se va a empezar a hacer la transición pues a la electromovilidad, ¿no? Si vas a tener un centro de carga, una hidrolinera, etcétera. Y yo creo que eso nos abre la puerta, como bien comentas, para empezar a ver alternativas que reduzcan las emisiones que hoy día el sector transporte pues aporta, ¿no?, en todo este ecosistema que tenemos. Oye, regresándome un poquito a los proyectos que ustedes tienen y al impacto social que tienen estos proyectos, platícanos qué está sucediendo en estas zonas de Campeche, de Yucatán, en el sureste, cómo están justamente siendo un jugador importante en el desarrollo de proveedores, apoyando las regiones en las que están participando. Sí, con mucho gusto. Pues la verdad es un proyecto que es idea original de mi jefa, y de ahí hemos empezado a irlo desmenuzando y a tratar de ir construyendo pues algo que realmente estamos convencidos va a ser una diferencia muy positiva en las regiones. La idea, siempre hemos estado presentes, Energía Mayacán está en el sureste pues ya desde hace más de 20 años, y siempre hemos tenido esa relación con las comunidades, pero creo que también han evolucionado las necesidades que ellos tienen y también cómo podemos nosotros empezar a generar inversiones sociales. No dejamos de lado el hecho de que si en alguna comunidad hay una necesidad muy específica, nosotros podamos acompañar ese proceso de atenderla, pero lo que hemos visto que realmente tiene más impacto son los proyectos en donde cambias la dinámica de las familias y puedes generar un beneficio económico de largo plazo. Y eso es un poco lo que buscamos con este proyecto de desarrollo de proveeduría local. Nosotros vamos a continuar realizando obras de inversión social en las comunidades donde tenemos presencia, pero creo que lo que hace más sentido es que en lugar de que yo tenga que traer a alguien de fuera para que pueda a lo mejor remodelar el centro comunitario, sea alguien de esa misma comunidad o del estado quien esté involucrado en ese proceso. Entonces ahí cumplimos dos objetivos, ¿no? El poder aportar eso que la comunidad está necesitando, pero también empezar a desarrollar empresas que después puedan prestar sus servicios no solamente a ENGIE, sino a cualquier empresa, primero del sector energético, que es a lo mejor donde tenemos más experiencia y las podemos compartir, pero después de cualquier otro tipo de sector que vayan llegando justamente con esta nueva atracción de inversiones. Entonces lo que estamos buscando es invitar a todas aquellas personas físicas, pymes, MIPYMES, y me refiero a las personas físicas porque a lo mejor una empresa que ya está constituida y que ya tiene cierta estructura, pues es más fácil para ellos dar el salto en el cumplimiento de lo que una empresa transnacional te puede pedir para ser su proveedor. Pero acá estamos justamente buscando enfocarnos en aquellas personas que están interesadas en iniciar su negocio o que recién lo acaban de arrancar y que todavía no saben muy bien cómo y que quieren prestar servicios a empresas como ENGIE. Y entonces hemos estado haciendo esta convocatoria. La convocatoria cierra hasta el 29 de febrero para que se puedan inscribir. Es una página donde tú tienes acceso a un portal y ahí vas a dar de alta toda la información que tengas. Es importante destacar que no hay respuestas buenas ni malas. Si hay una parte que no está completa, que no la tienes, es justamente la finalidad del programa, el poder identificar dónde podemos apoyar para terminar de estructurar esa empresa. Y después de todo este proceso que vamos a correr hasta el 29 de febrero, viene ya después la construcción de capacidades en conjunto. Entonces estamos ahí trabajando de la mano con los gobiernos estatales de Campeche, Yucatán y Tabasco,
y con el apoyo de nuestro proveedor que es Oil and Gas Alliance para construir estos talleres, estas capacitaciones y este acompañamiento para que, dependiendo dónde estés tú en ese camino para poderte volver proveedor de ENGIE, te podamos acompañar e impulsar. Y la idea es que estas obras que tenemos de inversión social, que son alrededor de 190 obras con 200 millones de pesos de inversión, se puedan asignar a esa cartera de proveedores. Entonces yo voy a ver el beneficio de hacer todo esto y participar en las capacitaciones, etcétera, porque se me va a asignar una parte de esas obras que se van a realizar en mi propio estado y de preferencia en mis propias comunidades. Entonces es un poquito de lo que trata el programa. Queremos también dar un impulso especial en los temas de equidad, entonces todas aquellas empresas que son lideradas por mujeres o que tienen el 50% más uno en su plantilla de mujeres, habrá incentivos y acompañamientos especiales también para que logren alcanzar ese impulso y ese desarrollo que están buscando. Y ese es un poquito de lo que trata el proyecto y de lo que queremos dejar pues en el sureste como pues un legado. Es un proyecto de largo plazo porque la idea es que una vez que tú ya puedes estar como proveedor, se continúe la relación con ENGIE y con otras empresas del sector energético que estoy segura que ya teniendo una base de proveedores preparados estarán felices de poder abrir sus puertas para que estas empresas colaboren con ellos. Pues qué admirable proyecto el que están haciendo, Ana Laura, definitivamente. Gracias. Y yo un poquito para ir terminando me gustaría regresar con el primer tema con el que empezamos la plática, que es de ti, y retomar con lo que hablabas hace un momento sobre lo importante que es generar este tema de impacto social, este tema de equidad. ¿Por qué es tan importante que las empresas entiendan de cualquier sector? Pues que esto debe ser parte del pilar de la estrategia de las empresas, y en este recorrido que nos platicabas de 25 años, ¿cómo ha avanzado el sector para obedecer estos esfuerzos y qué más se puede hacer? Mira, yo creo que, y como lo he platicado en otras ocasiones, la sostenibilidad es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que como empresas tenemos un impacto en nuestro entorno, el entorno también nos impacta y que tenemos que saber cómo mitigar ese impacto negativo y cómo hacer exponencial ese impacto positivo. Y si realmente tú quieres estar de largo plazo en el negocio en el que tú te desenvuelvas, es importante que tengas esa sensibilidad, ¿no? De cómo interactúas con todo tu alrededor. No solamente la parte del planeta, porque es la que muchas veces inmediatamente referenciamos, ¿no? O sea, cómo estoy impactando mi medio ambiente, qué impacto tengo en el uso del agua, cómo estoy gestionando mis residuos, pero también en la parte social. O sea, no hay nada más agradable que una empresa que cuando llegas a la comunidad te hablan bien de ella, están conscientes de que se generan trabajos, que se está trabajando de manera adecuada, que se respetan los derechos humanos. Entonces ese tema social es sumamente importante y hay otros proyectos que hemos visto que históricamente simplemente no se han podido hacer porque justamente la comunidad, al no sentirse involucrada, rechaza este tipo de proyectos. Entonces esa parte social es sumamente importante y no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Qué pasa con mis colaboradores? ¿Cómo estoy viendo que ellos se desarrollan, que estén en un ambiente en donde se sientan contentos, se sientan felices, puedan tener la tranquilidad de decir quiénes son y no tengan que estarse preocupando por mi físico, por mis preferencias sexuales, por mis preferencias religiosas? Entonces esa parte también es relevante porque al final la empresa, los activos están ahí, pero la empresa la hacemos las personas, ¿no? Que estamos todo el día buscando cómo hacerlo mejor con esos activos que tú puedas tener. Y por último, la parte de gobernanza. Entonces, se habla poco de ella, pero para mí se me hace muy relevante porque al final es el marco sobre lo cual se desarrolla todo lo demás. Si no hay un compromiso desde la cabeza, desde el grupo de directivos, desde el consejo de administración, de que estos temas son relevantes y cómo lo vas a aplicar en el día a día, si no hay políticas de ética y anticorrupción, si no buscas que haya un respeto para esta diversidad e inclusión, entonces es muy difícil que lo demás se pueda dar. Entonces creo que hoy día todas las empresas que busquemos estar en el largo plazo tenemos que incorporar estos conceptos como se conocen normalmente ESG o ASG en nuestra dinámica diaria, porque de otra forma no vamos a poder tener ese vínculo de largo plazo que deberíamos estar buscando. Y pues ahí también está toda la parte de cadena de proveeduría local, entre la parte de social y gobernanza, cómo estás haciendo ese trabajo para justamente desarrollar a las personas o empresas que están a tu alrededor. ¿Qué ha pasado? Pues ha ido evolucionando y ha ido evolucionando de una manera enorme. Antes yo no escuchaba que en las universidades hubiera carreras de sustentabilidad ni materias de sustentabilidad. Hoy me da muchísimo gusto saber
que es uno de los temas que se están hablando en las distintas carreras y que ya es algo que tenemos pues en mente, ¿no? Que tenemos que estar visualizando para lo que vayamos a detonar en el futuro. Antes se hablaba de los temas de filantropía, por ejemplo. Entonces sí había una idea de que las empresas teníamos que hacer algo por nuestro entorno, pero se conceptualizaba solo como una cuestión filantrópica. Una vez que te doy, pues ya lo que pase, no sé, yo ya cumplí con darte. Creo que hoy la dinámica es diferente y tenemos que entender que hay un vínculo y una relación muy estrecha entre los distintos sectores y las distintas partes que conformamos una empresa y sus grupos de interés, y que para poder estar de largo plazo tenemos que visualizar todo eso y hacer nuestros mejores esfuerzos por empezar a hacer ese cambio positivo, aunque sea de a poco, en nuestro entorno más inmediato, y eso seguramente va a tener un impacto después en el resto. Ana Laura, pues quiero agradecerte mucho esta oportunidad de platicar con nosotros, estos proyectos tan importantes, tan ambiciosos que nos estás compartiendo, definitivamente bastante interesantes y valiosos, las tendencias que nos hablabas, tecnología, soluciones, hablamos de temas muy valiosos y te quisiera agradecer mucho por este espacio y pues por haber permitido poder tener este diálogo contigo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esta es su casa, bienvenidos cuando gusten, gracias de verdad por el espacio y por el interés en conocer un poquito lo que estamos haciendo en ENGIE. Muchísimas gracias.